this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations. 20 de marzo de 2003. Fuerzas lideradas por Estados Unidos lanzan una violenta ofensiva en Irak basada en la doctrina militar del dominio rápido, con la idea de dar un golpe abrumador al enemigo. La invasión cumple ese objetivo y en pocas semanas acaba por derrocar al brutal régimen de Saddam Hussein en Bagdad. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Estados Unidos, sin embargo, es también blanco de críticas por iniciar una guerra con argumentos falsos y por violar las leyes internacionales y los principios de Naciones Unidas. Una invasión, por eso, que cambia el mundo a comienzos de siglo y marca mucho de lo que vendría después, que daña fuertemente la imagen de Estados Unidos y crea un precedente nefasto para crisis posteriores, como la guerra que se libra hoy en Ucrania. Lo vemos en este reportaje de DW Analiza. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Con este ultimátum anunciaba el entonces presidente estadounidense el inicio de la invasión. Pocos días después, una coalición formada, entre otros países, por Reino Unido y claramente dominada por Estados Unidos, ocupó Irak por la vía militar. El régimen de Saddam Hussein, en el poder desde 1979, colapsó algunas semanas más tarde. El antiguo dictador, que había mantenido buenas relaciones con Occidente en los años 80, fue capturado a finales de 2003 y ejecutado 3 años después. Un final trágico para un hombre acusado de haber perpetrado masacres contra chiitas y kurdos, y que en 1990 ordenó a sus tropas atacar a un país vecino, a Kuwait. La operación de Estados Unidos, sin embargo, siempre fue controvertida. Washington impulsaba entonces una política exterior agresiva contra estados que consideraba hostiles tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La guerra contra el terrorismo de la administración Bush había puesto en la mira a Hussein, afirmando que el régimen iraquí tenía o estaba fabricando armas de destrucción masiva. Un argumento que resultó ser falso. Muchos creen hasta hoy que el gobierno de Bush engañó de forma deliberada a la comunidad internacional para justificar la invasión. Pero incluso voces que creen que había motivos para desconfiar de Hussein ven la guerra como algo injustificable. There was intelligence reports. The intelligence they were receiving said there was weapons of mass destruction. What they failed to do is the evidence was really shoddy. That was really weak evidence, right? And they should have said, even if we believe this is not strong enough evidence to launch a war. Just this is a kind of an assumption, or this is very circumstantial. You don't launch a war based on some very circumstantial evidence like that. Varios países se negaron en 2003 a apoyar la guerra de Estados Unidos, entre ellos potencias occidentales como Alemania y Francia, que argumentaban que un ataque militar violaría el derecho internacional. El gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder y del verde Joschka Fischer opinaba que esa guerra no era justificada, que se podría controlar de otra forma si el Irak tenía armas de destrucción masiva, y que no se necesitaba una guerra, que esa guerra iba a base ilegal, que no tenía la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU y no era justificada. Lo ocurrido en las últimas 2 décadas en Irak ha dado argumentos a muchos de los críticos de la invasión de 2003. El caos y el vacío de poder tras el colapso del régimen de Hussein dieron pie al surgimiento del grupo extremista Estado Islámico. Y aunque no hay cifras exactas, se estima que unas 100.000 personas o más murieron durante la guerra y en los años de caos y conflicto que siguieron a la caída de Hussein. Experiencias traumáticas mezcladas también con la esperanza de un futuro mejor. ¿Cómo lo ven los iraquíes? It's such a complicated answer because Is Iraq doing better today than it was 20 years ago? And the answer is yes. But then what was the price that Iraqis paid to get there? It was a very high price. And also, when we say it's better than it was 20 years ago,
doesn't mean that it's where we want it to be. Más claro, en cambio, es el veredicto sobre el legado que dejó la invasión de Irak para la comunidad internacional, por la quiebra de las normas que debían regir las relaciones entre países tras las desastrosas experiencias de las dos guerras mundiales. Un orden mundial donde no primara la ley del más fuerte, algo que a comienzos de este milenio puso en duda justamente la invasión en Irak. The U.S. was acting very unilaterally and not really taking into account the views of others. So this was a kind of watershed moment for the rules-based international order, because if the U.S. as the main actor, right, the most important, the most powerful country in the system, isn't going to follow the rules, right, then why should other countries follow the rules? It definitely shook the international order. I mean, you're seeing it later on with the Russian invasion of Ukraine. A lot of the Western opposition are using the 2003 Iraq War to say you have no leg to stand on. So we're still seeing the repercussions internationally on the actions of the United States in Iraq in 2003. La invasión lanzada por Bush, construida sobre argumentos falsos, minó entonces la confianza en un orden mundial en el que podían primar las leyes. Y también causó un daño de muy largo plazo para la imagen de Estados Unidos. Yo creo que puso en duda la lucha de Estados Unidos por la democracia, porque si con medios ilegítimos y con argumentos falsificados tú entras en una guerra para cambiar un país, para cambiar la política, para derrocar un dictador como lo era Saddam Hussein, sin duda alguna, pero a base de argumentos falsos, de falsedades, entrar en una guerra, ocupar un país, matar cientos de miles de civiles. En América Latina, la desconfianza hacia Washington se ha formado a lo largo de décadas por una compleja historia de conflictos e intervenciones militares en el continente. Y a todo ello se sumó en los últimos 20 años la fatídica herencia de la guerra en Irak. La comunidad de los países en el sur ha perdido la confianza. Y eso para mí en parte también explica la actitud actual de muchos países en Latinoamérica, por ejemplo, frente al conflicto que reina en Ucrania en este momento, ¿no? Que mantienen una posición de neutralidad, también por razones económicas, por ejemplo, en el caso de Brasil, de poder comprar fertilizante de Rusia, y si uno toma sanciones contra Rusia no sería muy oportuno, pero también por esa postura de Estados Unidos que es un poco de doble moral, porque en el caso de Irak hicieron algo ilegal que ahora están echando a cara a Rusia. Cada guerra y cada conflicto es diferente. La guerra contra Irak de 2003 no es lo mismo que la invasión de Rusia contra Ucrania, por distintas razones. Entre ellas, que la Ucrania de hoy no es una dictadura como lo fue la de Saddam Hussein, y la Rusia de Putin no es lo mismo que Estados Unidos. Las violaciones del derecho internacional, sin embargo, vengan de donde vengan, son un pésimo precedente